Bueno, chicos, empezamos el tema nuevo, que es el franquismo, ¿vale? Es un nuevo periodo político que se va a iniciar en España desde 1939 hasta la muerte del dictador en 1975, en el que empieza el periodo conocido como la Transición. Bien, tras la Guerra Civil, que sabemos que acabó en 1939, pues empieza en España un periodo dictatorial conocido como el franquismo, en el que el general Franco, junto con los sectores más conservadores de la sociedad, todos aquellos que le habían apoyado en la guerra, pues van a crear una dictadura que, si bien tiene algunos rasgos del fascismo italiano, es cierto que también va a tener una serie de rasgos propios. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? Pues mirad, los contenidos que vamos a ver es el primer punto dedicado a la posguerra, que va de 1939 al 56. Un segundo punto que hablará de la tecnocracia y el desarrollismo, ¿vale? Es una apertura del régimen donde hay cierto desarrollo económico y mejora del bienestar social. El punto 3, que sería el final del franquismo, serían los últimos años del dictador, desde entre el 69 y el 75. Y luego la etapa llamada transición democrática, ¿vale? Que es el paso de la dictadura de nuevo a la democracia. Luego veremos los principales gobiernos de la transición y ya el punto 6 y 7, pues ese no lo vamos a ver, ¿vale? Porque el punto 6, que es un estado descentralizado, ya lo estudiamos también en tercero, ¿vale? Que es un estado descentralizado con sus autonomías. Ya sabéis lo que es, ¿vale? Entonces llegaría hasta aquí nuestro tema. Bien, en este eje cronológico podéis ver las distintas etapas que vamos a estudiar, ¿vale? Tenemos una primera etapa muy grande, que es la dictadura de Franco, y luego tenemos otra segunda etapa, que sería ya con el rey Juan Carlos I. Dentro de la dictadura franquista tenemos que diferenciar tres periodos. La posguerra, que sería el comienzo del franquismo, que empieza tras la Guerra Civil, como hemos dicho, hasta el 56, que empieza el desarrollismo de los años 60. Y ese desarrollismo va a durar prácticamente pues todos los años 60 completo, hasta el 69, que empieza ya la crisis del régimen, ¿vale? Ya entonces el dictador ha nombrado como heredero a Juan Carlos I, que decide que será la persona que lo va a sustituir a su muerte, ¿vale? Entonces ya con Juan Carlos I empieza el periodo que se conoce como la Transición española. Bueno, pues empezamos con el primer punto, que trata sobre la larga posguerra. La posguerra se va a extender desde el final de la guerra en 1939 hasta 1956. Después de la guerra, en España se va a instaurar un régimen dictatorial de tipo totalitario, ¿vale? Ya sabemos lo que es un régimen totalitario. Su ideología es fascista, antidemocrática y también anticomunista. Franco instaura una dictadura en torno a la figura del líder, tal como hemos estudiado con Mussolini y con Hitler. Recordar, ¿vale? El líder, el Führer era en Alemania y el duque en Italia, ¿vale? Y aquí él decide que se le llame caudillo y generalísimo de los ejércitos, es decir, él se convierte en el máximo militar o el máximo jefe de todos los ejércitos. Es una manera de controlar el poder en un país. Además, en su persona se concentran los tres poderes democráticos que conocemos: legislativo, ejecutivo y judicial. Sabéis que cuando es una democracia los tres poderes tienen que estar separados. En este caso, como es una dictadura, los tres poderes residen en él. Él va a ser jefe también del único partido político, es decir, Franco elimina todos los partidos políticos, se acaba con el pluralismo político y va a existir un solo partido político, admitido legalmente, que es la Falange Española Tradicionalista y de los Jones. La Falange, recordamos que fue fundada por José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? El hijo del dictador Primo de Rivera. Y bueno, ese partido después se llamó como el Movimiento Nacional, ¿vale? Y incorporaba a lo que él llamó las familias. Ahora vamos a ver qué es eso de las familias. Las familias, como él lo llamaba, estaba formado por todos esos sectores tradicionales y conservadores de España que le había apoyado en la guerra. En este grupo entran los tradicionalistas, los falangistas, monárquicos, católicos y militares que se habían opuesto a la democracia republicana, y todos unieron sus fuerzas en la guerra, ¿vale? De la unión de todas sus ideas, propuestas e ideologías surge lo que es el ideal o la ideología franquista, ¿vale? Que gira en torno a tres conceptos: nacionalismo,
una España grande y unida, catolicismo, ¿vale? Incluso llega a hablar de cruzada religiosa, la guerra civil, y antiliberalismo. Bien, el franquismo tuvo como dos principales objetivos. Primero, suprimir todas las libertades, tanto individuales, de reunión, de expresión, manifestación, religión, prensa, ¿vale? Vimos ya con Primo de Rivera cómo también para poner orden social en España se recurre a la supresión de todas las libertades, ¿vale? Es uno de los objetivos siempre unido a un régimen dictatorial. Y el segundo de los objetivos es acabar con toda la oposición política. Para ello se acaba con el pluralismo de partidos políticos, ¿vale? Y empieza una política de represión contra todo aquel que tenía una ideología diferente y no afín al régimen. Eso dentro de España. En cuanto a las relaciones internacionales con los demás países, pues España va a pasar por 3 etapas, ¿vale? La primera de esas etapas empieza tras la guerra, que España pues va a tener muy buenas relaciones con las potencias del eje. Las potencias, dentro de las potencias que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, recordamos las potencias del eje que estaban formados por Alemania, Italia y Japón. Pues claro que tenía buenas relaciones. De hecho, estos países del eje apoyaron a España en la guerra civil, le ayudaron dándole armas, soldados, aviones, ¿vale? Pero luego España es verdad que se va a declarar neutral cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Como país no beligerante. ¿Por qué? Pues porque España estaba sumida en una gran depresión, crisis, hambre, y pues claro, ahí Franco entendió que era imposible volver a meter a este país en una nueva guerra. Bien, la segunda etapa por la que pasa España en cuanto a sus relaciones internacionales con otros países empieza tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque como ganan los aliados, que sabemos que es de ideología democrática y liberal, España, al ser un país dictatorial, es aislada de manera internacional. Es decir, países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, no quieren ningún tipo de relación con un país que es dictatorial y que además había sido aliado de las potencias del eje, aunque se mantuvo, como hemos dicho, neutral en la guerra. Por lo tanto, no fue admitida en la ONU ni tampoco se benefició de las ayudas que Estados Unidos hizo a las potencias que habían luchado en la guerra, a las potencias aliadas, ¿vale? Que se llamó el Plan Marshall. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica de los Estados Unidos a los países europeos que habían luchado en la guerra, pero a los países europeos, claro, del bando aliado. Sin embargo, a España la excluyó por ser una dictadura. Y luego, la tercera etapa, que coincide con la Guerra Fría. Recordamos que la Guerra Fría fue un conflicto entre ideologías democráticas capitalistas e ideologías comunistas, ¿vale? Es decir, Estados Unidos y Rusia, que nunca se llegaron a enfrentar entre ellos directamente, pero sí a través de terceros países, ¿vale? Pues en ese periodo de Guerra Fría, como la ideología franquista era también anticomunista, Estados Unidos vio un gran aliado en Franco en su lucha contra el comunismo, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí se ve como un aliado anticomunista y se firma un acuerdo bilateral con Estados Unidos por el cual España permite a Estados Unidos colocar bases militares en nuestro territorio, ¿vale? A cambio de ayuda económica. También va a ser aceptada en la UNESCO y en la ONU. Todo eso a cambio de dejar España que Estados Unidos colocara sus bases militares aquí en España, ¿no? Y de hecho tenemos todavía la de Rota, la de Torrejón de Ardoz, entre otras. Bien, una vez que hemos visto un poco la situación de España a nivel interno y a nivel internacional tras la guerra, en este periodo conocido como la posguerra, vamos a ver un poco cómo queda económicamente el país. España queda sumida en una gran crisis económica. El régimen impuesto fue, el régimen lo que hace es imponer un régimen de intervención del Estado en la economía y de autarquía. Ese concepto ya lo conocemos, de todos modos voy a poner aquí la definición, ¿vale? Para que podáis recordarla. ¿Cuál es la consecuencia de este intervencionismo del Estado en la economía y de la autarquía? Pues hambre, miseria y extraperlo. Vamos a ver estos conceptos.
Los años 40, que son los años que siguen al fin de la guerra, fueron años de gran miseria, ¿vale? Producido por la guerra y por lo que hemos comentado antes de que España queda aislada internacionalmente, nadie quiere ayudar a España, ¿vale? Por lo tanto, hemos dicho que la postura del régimen es llevar a cabo una política de intervencionismo del Estado en la economía, que eso lo que hizo es fijar los precios y racionalizar el consumo, ¿vale? Para ello se establece una política de cupos de producción, es decir, se produce lo que el régimen decide y la cantidad que el régimen decide, y también se fijaron unos salarios fijos. La autarquía, lo recordamos, era, lo tenéis abajo, ¿vale? En el cuadrito de abajo, es una política económica de autosuficiencia impuesta por el Estado, es decir, como no tenemos ayuda internacional, el Estado tiene que ser capaz de producir todo lo que necesita para no depender de nadie, ¿vale? Entonces, bueno, eso hizo que el país tuviera mucha deficiencia de productos. Al haber productos que la gente demandaba, pero España no producía, porque normalmente se traían del extranjero, surge lo que se conoce como el extraperlo, ¿vale? Que es un comercio ilegal de artículos que estaban sujetos a tasas del Estado o que en España no los había y lo traían de países extranjeros. Eso, por supuesto, era ilegal, ¿vale? Pero bueno, existía esa picaresca, ¿no? Bueno, pues la industria pues, queda sumida en una gran crisis, ¿vale? Se produce muy poco, hay escasez de capitales para invertir en la industria. Pues entonces, como podéis imaginaros, los años 40 fueron años de mucha miseria y de mucha hambre. Bien, para terminar ya este punto, vamos a ver un poco políticamente cómo quedó España organizada. Hemos dicho que Franco va a asumir en su persona los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y la Constitución de 1931, que fue la última que tuvo España, pues fue eliminada. A cambio de no haber Constitución, Franco aprobó tres leyes llamadas fundamentales, ¿vale? Son las llamadas leyes fundamentales. Una es el Fuero de los Españoles, que es una especie de Constitución. En ella recogía los derechos y los deberes de los ciudadanos, evidentemente muy limitados. También la ley de referéndum, que establecía la garantía de decisión del pueblo en las grandes cuestiones de Estado, ¿vale? No existen elecciones democráticas, no existen. Solo existía esta ley de referéndum para cuando había que decidir sobre algún asunto que él consideraba, pero que realmente solo estaba permitido defender públicamente la postura del régimen, ¿vale? Si no sabía lo que el régimen quería, pues evidentemente eso no se tendría en cuenta. Y por último, la ley de sucesión. Franco se va a reservar el derecho de nombrar a la persona que le sustituirá cuando él falte, cuando él muera. Bueno, aquí os pongo también otra vez las tres leyes fundamentales, ¿vale? Para que la tengáis y las leáis detenidamente. Bueno, chicos, pues hasta aquí el punto 1, ¿vale? Espero que os haya quedado clarito. Fueron años muy difíciles, años de mucha hambre. Si tenéis abuelos que nacieron en esta época, que seguramente que sí, os podrán contar lo complicado que fue la vida en la posguerra, ¿vale? Porque no había apenas nada de comer, una España destruida, dividida en dos, una España de miedo, persecuciones, asesinatos, bueno, persecución a toda persona que no tenía la ideología del régimen. Fueron años realmente complicados y difíciles. Entonces yo os invito a que le preguntéis a vuestros abuelos sobre esta época, que seguro que la recuerdan. Pues nada, un besito muy fuerte, nos vemos para el siguiente punto.